En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, al celebrar la festividad de Nuestra Señora del Pilar, mi atención se fija en manera particular en aquello que ella nos ha dejado para perpetuar su presencia, es decir, en el mismo pilar. Y en este mes de octubre, dedicado al Santo Rosario, meditando sobre el pilar y sobre el segundo misterio doloroso, mi atención se fijó también sobre otra columna, sobre otro pilar, el de la flagelación. Y eran dos columnas, eran dos pilares. Y recordé aquellas dos columnas de Hércules que están en el escudo de nuestra España desde tiempos del emperador Carlos I. El origen de estas dos columnas heráldicas están en la mitología. Y el emperador, influenciado por el clasicismo, decidió añadir las columnas a la composición heráldica a instancias de su médico Luigi Marliani. Estas columnas son paganas en su origen, pero lo que ha hecho siempre la Iglesia y en todas partes los misioneros es ir bautizando, dándoles un sentido católico. Y a esto nos invita la misma leyenda que las entrelaza y une, diciéndonos plus ultra, es decir, que vayamos más allá de este símbolo, de esta mitología, más allá en lo místico, en lo espiritual. Cuando Nuestra Señora hizo el honor de visitarnos en carne mortal, nos trajo un presente, un regalo. Y los regalos suelen tener un significado, y sin duda el pilar lo tiene muy peculiar, muy elocuente. El pilar es un signo, y el signo está allí para significarnos algo. Primero, teniendo en cuenta que una columna tiene como razón de ser el sostener el edificio desde el interior, puede soportar los embates que vienen del exterior e incluso el peso específico, el peso propio de la fábrica del edificio. María Santísima ha sido a lo largo de toda nuestra historia esa columna que desde aquella vez a orillas del Ebro en Zaragoza se ha hecho presente a lo largo y a lo ancho de toda la hispanidad, guiando a sus hijos como la columna de nube guió a Moisés y el pueblo de Israel por el desierto. Ella está simbolizada por ese pilar cuando Stabat, al pie de la cruz del Señor, como la columna que sostenía todo el peso de la Iglesia, que impidió la ruina, la destrucción. Qué bien sabía Sansón que para destruir al templo era necesario quebrantar las columnas. Al meditar el segundo misterio, vemos al Cordero de Dios maniatado, atado a la columna. Está tan encorvado sobre ella
dos versiones, dos posibilidades, o atado en lo alto o encorgado sobre ella, que podríamos decir incluso que es casi un capitel. Esta columna en la que ha sido nuestro Señor, quisiera que fuera con la Virgen, con el pilar de la Virgen, la segunda columna de Hércules que pudiéramos meditar, yendo plus ultra. El hombre fuerte por antonomasia es el Señor, que va a unir dos orillas distanciadas por el pecado. Hércules es un mito, Jesús es una realidad. Nos dice el Evangelio, y el evangelista se queda como azorado ante esta realidad de la flagelación, como cuando ante un horror nosotros nos tapamos la cara, nos tapamos la boca. Se paraliza su pluma y dice simplemente: entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Atado a la columna recibe ese castigo de un cobarde, de Pilatos, que proclamando su inocencia le condena. Pilato solo lo juzga por una razón política, porque le acusan de ser rey, y esto quedó perpetuado para siempre en el INRI. Las cuestiones religiosas ya habían sido dirimidas en presencia de Anás y Caifás. Los judíos le juzgaban por la blasfemia de hacerse hijo de Dios durante aquellos tribunales de la noche. Ahora se procesa al Señor ante Pilatos acusándole de ser hijo de David, de una maniobra política, de un rey que subleva al pueblo. Y esto, cuidado, Pilatos, puede enfadar mucho al César. Pero viendo Pilatos que es inocente, le ata en la columna y lo manda a flagelar more Romanum. La flagelación, si no fue un castigo exclusivo para Jesús, lo mandaba la ley. La flagelación era un preámbulo legal a toda ejecución. Había una excepción. Los ciudadanos romanos condenados a decapitación no eran flagelados, sino fustigados con la fusta. Esto dice Tito Livio. Los condenados a crucifixión eran flagelados habitualmente durante el trayecto que había entre el lugar donde se dictaba la sentencia y el suplicio. Muy raro, como en el caso de Jesús, que se llevara a cabo en las dependencias mismas del tribunal. Esto solo se hacía en los casos en que la flagelación era sustitutiva de la pena capital. El caso de Jesús es muy raro, es un caso fuera de lo común. Su flagelación no fue la legal que precedía a toda ejecución y que se daba en el trayecto camino al suplicio, sino que constituyó un castigo especial, como veremos. Esto exige dos explicaciones: cuándo le flagelaron y el por qué le flagelaron. San Mateo y San Marcos no nos dicen ni cuándo ni el por qué, solo consta el hecho. Y habiendo hecho flagelar a Jesús, lo entregó Pilato para que le crucificaran. San Lucas es más explícito cuando está explicando los esfuerzos que Pilato hace para salvar a Jesús. Al final nos cita una frase del prefecto romano: le castigaré y luego le soltaré. Ya vislumbramos algo. Juan nos afirma que Jesús fue flagelado durante el juicio de Pilatos. Ya tenemos el cuándo.
Ahora veamos el porqué. Pilato juzga que la primera acusación hecha a Jesús, se ha hecho hijo de Dios y según esta ley debe morir, no caía bajo la ley romana. Era cuestión religiosa y la justicia romana no actuaba en estos casos para dirimirla porque no le concernía, por lo que consideró a Jesús inocente. Non invenio in eo causa, no encuentro en él causa alguna de condenación, proclama Pilatos. Tras una deliberación con los judíos, estos hacen una segunda acusación que sí entraba dentro de la lex Julia. Había permitido ser aclamado como hijo de David. Según ellos, iba a ser su rey, porque era de estirpe real. Quería hacerse rey y esto iba contra el emperador. Pilato tiene la obligación de atender esta acusación. Pilato le pregunta sobre su realeza y no sacando nada en claro, de nuevo lo considera inocente. Entrando en la estancia de Herodes en Jerusalén y siendo Jesús un súbdito, Pilato se lo envía a ver si él resuelve este problema. No es así. Y Pilato en el tercer juicio dice a los judíos, ni Herodes ni yo encontramos en él causa alguna de muerte. Después de los fracasos anteriores, Pilato equipara a Jesús con un criminal y un ladrón, con Barrabás. La propuesta era, ¿a quién de los dos querían que le soltase? La plebe prefiere a Barrabás, a la vez que grita que Jesús sea crucificado. Ante las decepciones anteriores, Pilato decidió dar a Jesús un sustitutivo de la pena capital para acallar al pueblo. Le castigaré y luego le soltaré. Después de este episodio es cuando Jesús es flagelado y viene lo que tantas veces hemos contemplado, el ecce homo. Tenemos pues el cuándo y el por qué. Y una vez la orden de castigo, Jesús fue atado con cuerdas gruesas y resistentes, las manos por encima de la cabeza, quedando así casi suspendido en la parte alta de la columna o del techo. De esta manera quedaba inutilizado para que no pudiera defender algunas partes de su cuerpo con sus brazos. Y por eso, en caso de shock, no cayera al suelo. El instrumento utilizado para la flagelación fue el flagrum taxiliatum, que se componía de un mango corto de madera al que estaban fijas 3 correas de cuero de unos 50 centímetros, en cuyas puntas tenía 2 bolas de plomo alargadas, unidas por una estrechez entre ellas. Otras veces eran los talli o astrágalos del carnero. El más usado eran las bolas de plomo. En el Santo Sudario podemos ver claramente cómo están estas marcas. El número de latigazos según la ley hebrea era de 40. Por ellos, por escrúpulos que se sobrepasasen, daban simplemente 39. Pero Jesús fue flagelado por los romanos, en dependencia militar romana. Por ende, fue more romanum, es decir, según la costumbre romana, cuya ley no limitaba el número. Solo estaban obligados a dejar a Jesús con vida, por 2 razones. Una, para poder mostrarlo en público, para que la plebe se compadeciera, cuál era esta la intención de Pilatos, y la otra, para que en caso de condena de muerte, llegara vivo al lugar del suplicio y crucificarlo vivo. Esta era la ley. Cuando los clásicos latinos hablan de esta flagelación more romanum, nos dicen que el reo quedaba irreconocible en su aspecto y sangrando por todo su cuerpo. Y así quedó Jesús. Por eso a la pregunta, ¿cuántos latigazos dieron a Jesús? La respuesta es, hasta que le dejaron irreconocible, hasta que le cansaron.
La ley romana no limita el número. Todas las partes de su cuerpo fueron objeto de latigazos. Eso sí, respetaron la cabeza y la parte del corazón, porque hubiera podido morir, como lo había sucedido ya a otros muchos. Y en este caso tenía una consigna: no matarlo. Así lo había mandado Pilatos: le castigaré y luego le soltaré. Las correas de cuero del flagrum taxilatum cortaron en mayor o menor grado la piel de Jesús en todo su cuerpo. En la espalda, el tórax, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas. Las bolas de plomo caían con fuerza sobre el cuerpo de Jesús. Hicieron toda clase de heridas, contusiones, escoriaciones, llagas. Además, los golpes eran fuertes y repetidos sobre la espalda y el tórax. Provocaron sin duda lesiones pleurales, incluso pericarditis, las marchas del corazón, y él era dolor. Por eso en la parte externa Jesús quedó irreconocible por las heridas, por la sangre. Los golpes fuertes sobre la zona renal. Lo mismo podemos decir sobre el hígado. A esta distinción insuficiencia hepatorenal, junto a mayor pérdida de sangre, fueron acompañados de cambios electrolíticos y otros parámetros biológicos. Este dolor, comenzado ya en Getsemaní, es aumentado todavía más por esos golpes en la espalda y en el pecho que afectaron sus órganos respiratorios y los hicieron más difíciles. En estas circunstancias de Jesús es imposible explicar su dolor. Y podemos decir que en este momento Jesús es solo dolor. Vemos cómo atada la columna a lo largo de la historia y en la actualidad que nos toca vivir, objetando el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, se lo ata a la columna. Y el liberalismo, a dos manos, primero con la izquierda, luego con la derecha, descargan toda su furia sobre el único e inocente, para contentar la plebe, esa plebe sedienta de sangre. Y claro, la furia, el amotinamiento, siempre deja a aquellas personas volubles, frágiles, ante la opresión, y con el deseo del consenso terminan condenando al Señor. Y esto lo vive nuestra patria, porque a instancias del mismo método judaico de siempre, ayer animados por la plebe ante Anás y Caifás, hoy animados por Soros, descargan con furor sobre la doctrina social de la Iglesia a dos manos. Tanto de izquierda como derecha, el único condenado es nuestro Rey, nuestro Señor. Nuestro Señor, que perpetúa su presencia en la columna en algo lo más parecido que existe de aquel misterio terrible, es aquí, en el sagrario, en el tabernáculo, prisionero de amor, atado de amor, sujeto al látigo de la indiferencia de los católicos, y va a ser devorado por muchas almas que se lo comen como el fraglum, se lo devoran como cuervos carniceros comulgando en pecado, comuniones sacrílegas, devoran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa columna de nuestro Señor la vemos y se hace muy presente y nos une con el pilar de la Santísima Virgen María. Esa fortaleza de nuestro Señor, que como nos dice el profeta Isaías, di mi espalda a los que me atacaban, di a mi espalda a los que me agredían. Le pedimos al Señor, con el corazón contrito, muéstranos tu rostro, muéstranos tu faz. No velemos los ojos de nuestro Señor Jesucristo con la venda aquella que le pusieran para impedir que su mirada penetrara hasta lo más recóndito de nuestras entrañas.
Miremos a ese Jesús atado en la columna y en nuestros sagrarios. Y al mirar la nube, al mirar la columna, a mirar a la Santísima Virgen María, esas dos columnas de nuestro blasón, estas dos columnas de hoy, nuestra meditación, la de la Virgen del Pilar, esa columna vertebral de toda la hispanidad, encarnación la más perfecta que existe de la cristiandad. Es ella, la columna que todo lo vigoriza y lo sostiene. Que sea el ejemplo de la mujer española, de la madre española, de la esposa española, la que sostiene el hogar desde el interior, para que no se derrumben más tantos hogares católicos, tantas familias católicas. Pedirle a la Santísima Virgen que no se quiebre nuestra fortaleza, esa virtud del sustínere característica de este pueblo numantino, capaz de resistir hasta el extremo. Esa fortaleza que lo llevó plus ultra llevando la luz del Evangelio donde nunca se ponía el sol. Afirmarnos hoy en estos dos pilares es necesario e imprescindible para que no se quiebre nuestra vida interior, como nos quebramos los hombres desde adentro cuando se quiebra nuestro corazón. Es ella el corazón de la Iglesia, es ella el corazón del cuerpo místico, es ella nuestra fortaleza, ella es toda la razón de mi esperanza, la causa de mi fortaleza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.